Buenas noches a todos. Yo soy Felicia Boone, soy la vicepresidente del Sínodo del área de Minneapolis y quiero darles la bienvenida a todos a la orientación, a la reunión de la orientación de los votantes. Y quiero comenzar con una breve oración para comenzar. Y voy a presentar a nuestros miembros de parlamento, así que el Señor esté con ustedes. Dios mío, te agradecemos por reunirnos en esto, lo que se ha convertido en una noche con bastante viento. Te pedimos que alivies nuestros temores acerca del voto y cómo se ve eso para la Asamblea del Sínodo. Y te pedimos que la gente esté abierta a escuchar a otros y a sus preguntas. Y esperamos poner este conocimiento para que se haga un buen uso de eso cuando nos reunamos en la Asamblea. Y todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Así que solo unas situaciones importantes. Pueden preguntar en el chat, hacer preguntas. Si abren el chat y lo tienen en su pantalla, pueden escribir la pregunta ahí y van a poner atención a eso. Y los invitamos también a poner su voz en este espacio. Así que van a ver que hay un como botón de reacciones en el alcance de su pantalla. Si abren eso, hay una función para levantar la mano y vamos a usar esa si quieren hablar para el grupo, para poder llevar la cuenta de quién está hablando, o si no, nuestro personal de soporte técnico les va a avisar para que todos los puedan ver. La otra cosa, disculpe, es que junto a reacciones hay un globo. Si ustedes le dan clic en ese globo, si hablan inglés, elijan inglés. Y si hablan español, elijan español. La razón por la que les pedimos que hagan eso es debido a que tenemos interpretación esta noche, así que pueden ver nuestro intérprete del idioma de señas americano en la pantalla, y también tenemos interpretación en español. Y si tienen cualquier pregunta de nuestras personas que hablan en español, nuestros intérpretes que hablan español repetirán esas preguntas al inglés, y si ustedes eligen eso, van a poder escucharnos cuando pregunten. Creo que eso es todo en cuanto a logística. Me da gusto presentar a la juez Tammy Pius, quien es nuestra miembro de parlamento, y ella ha sido miembro de parlamento para nosotros en el pasado, y estamos muy emocionadas de tenerte nuevamente con nosotros y para que nos guíes en cuanto a los votos en la Asamblea del Sínodo y las normas de Roberts, que a veces son un poco complicadas y difíciles. Así que te doy la palabra, Tammy. Bueno, gracias. En primer lugar, necesito que levanten las manos si me pueden escuchar. ¿La gente me puede escuchar? Perfecto, gracias. Soy una persona que como que aprende con elementos visuales y a veces hablo también con las manos, así que no permitan que mis manos y gestos los molesten. Si necesitan basarse más bien en la intérprete de señas, háganlo, no quiero distraerlos. Me llamo Tammy Pust. Y yo soy juez, pero estoy aquí como una luterana de toda la vida. No soy miembro de su sínodo, pero eso está bien porque yo soy miembro de los sínodos de sus vecinos del área de Saint Paul, de Roosevelt, Lutheran, y lo he sido siempre, o probablemente no siempre, pero se siente como si fuera por siempre. Así que en mi vida de trabajo, hago trabajo legal, y en mi trabajo de servicio comunitario intento usar lo que conozco de la ley para ayudar a contestar preguntas cuando la gente las tiene acerca de cómo se llevan a cabo los procesos, que es como me han pedido que sea miembro del Parlamento, para el Sínodo de Minneapolis en el pasado, para el de Saint Paul en el pasado y para varias otras cosas. Así que vamos a hablar de procedimiento parlamentario y les voy a decir desde un principio que es aburrido. Es un tema aburrido. A nadie quiere escuchar una lista larga
de todas las normas de lo que deben y no deben de hacer. ¿Y cómo sé esto? Porque también soy la madre de 3 hijos y me han dicho con mucha frecuencia que no quieren seguir escuchándome hablarles cuáles son las reglas, las normas. Así que voy a hablar en un alto nivel acerca de lo que estamos tratando de lograr al tener reglas, normas, y después les voy a dar como un marco de referencia de cuáles son esas reglas, pero principalmente voy a dejar de hablar y voy a tomar sus preguntas para que pueda contestar qué es lo que está en la mente de ustedes en lugar de que yo siga hablando acerca de cosas que a lo mejor no les importan para nada. Así que ¿todavía están conmigo? Muy bien, no estoy viendo tantas manos ahorita. Muy bien, gracias. Muy bien. Voy a hacer una pausa por 1 minuto y voy a pedir a preguntar a los intérpretes si estoy hablando demasiado rápido. Si no está hablando, voy a asumir que estoy bien, pero alguien me dirá que lo haga un poco más lento. Ok. Todos estoy segura de que en muchos otros momentos de sus vidas, quizás relacionado con su trabajo en el sínodo o probablemente en su lugar de trabajo o en otra organización a la que pertenezcan, probablemente todos han escuchado hablar de las reglas de Robert que han existido desde siempre, y es una estructura que las organizaciones usan con frecuencia para intentar de tener un marco de trabajo para lograr ciertos objetivos compartidos. ¿Y qué objetivos son estos? Es realmente asegurarse que en cualquier organización que involucre a más de una persona que quiera hablar, que haya una manera para permitir que la gente hable de manera organizada, de tal manera que se escuche la voz de todos. De eso, eso le importa al al sínodo del área de Minneapolis, que en la Asamblea General, no esta semana, sino la próxima, que todos tengan una manera de compartir sus opiniones y sus puntos de vista, no solo en sus mesas, porque van a hacer mucho de eso y eso está maravilloso, pero con la asamblea en general, si de hecho sienten la necesidad de hacerlo. Así que queremos que eso no sea algo que los intimide, les queremos dar información de cómo hacerlo para que no se sientan intimidados y esa intimidación de cosas que no conocen, que no haga que eso no se levanten y que su voz se escuche. Queremos escuchar sus voces. Así que estas reglas, y sí se llaman reglas de Roberts. Lo siento, nunca supe quién fue Roberts, pero seguramente era una persona muy importante que tiene muy buenas historias, pero todo lo que hacemos es que nos referimos a él por su nombre. Las reglas de Roberts realmente es la estructura que usamos para asegurarnos de que realmente de manera democrática, y pongo la D pequeña, no es algo político, no hay afiliación alguna, pero que es el proceso democrático de que de que se escuche la voz de la mayoría. Es la mayoría. La mayoría es más de la mitad de un grupo. ¿Qué es un grupo? Es todas las personas que participan. Así que vamos a tener reglas en la asamblea acerca de cómo es que cualquier persona puede compartir sus puntos de vista, y estas pueden considerarse en las decisiones que todos ustedes van a tener que tomar. La razón por la que hacemos eso en realidad es para asegurarnos de que tengamos la mente abierta, seamos respetuosos, tengamos como que el corazón abierto también para permitir un espacio para que la gente hable y para que se les escuche. Entonces, para hacer eso, realmente las reglas siguen lo que usamos en otras organizaciones. Básicamente es una persona, una voz. No puedes levantarte y tomar el micrófono y hablar y después que tu hermano llegue y diga exactamente lo mismo, siguiendo el guión que le diste. ¿Por qué? Porque es una persona, un voto, y también es tu propio punto de vista lo que queremos escuchar. También solo queremos que una persona hable a la vez. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender cuál es tu punto de vista si hay 5 personas hablando a la vez. Así que en la asamblea habrá alguien del personal, me puede corregir aquí. Normalmente hay 2 pasillos, probablemente 3, todos tendrán un micrófono diferente. Así que habrá instrucciones en el material que van a recibir acerca de dónde se van a parar para que su voz la
escuche un micrófono, la capte un micrófono. No van a estar parados en una mesa y gritar en la sala. ¿Por qué? Porque la gente que tiene problemas para escuchar como yo no van a poder escucharlos. Así que tenemos reglas de cómo una persona habla a la vez. Tenemos reglas también acerca de la regla de la mayoría, que cuando la gente hace que se escuche su voz y entonces se toma una acción, hay votos, hay votaciones, y una votación en términos generales, según estas reglas de Roberts, es que la mayoría gana. Si es más del 50% que tiene derecho de votar, si hay 51% que votan o más de 50, esa acción se adopta y procede. Así que la regla de la mayoría está pues incrustado en estas reglas, cuestión de orden de Roberts, y es más difícil según estas reglas callar toda la conversación. ¿Por qué? Porque no queremos callarla a menos que tengamos pues que se hayan realmente de manera muy exhaustiva considerado todas las puntos de vista de lo que todos quieran hablar en la asamblea. Así que verán en esto, cuando les demos, al final de esto les vamos a dar un diagrama, habrá cosas específicas que se llevan más que la mayoría para poder tomar esa acción. ¿Por qué? Porque tienen que ver con parar el debate, y eso es algo muy serio en un proceso democrático con la D minúscula. No queremos parar el debate, queremos que la gente comparta su punto de vista, pero hacemos que sea más difícil en el número de votos que se necesitan para, de hecho, ganar en ciertas mociones. Una pregunta a la vez, la mayoría gana, el derecho de la minoría también se protege, una persona, un voto, y esto está incrustado en las reglas de orden de Roberts. Hablaremos más de eso, y también que solo los miembros de la organización pueden votar. En la asamblea del sínodo significa que la gente que son miembros, que se les permite estar ahí en pleno, es por eso que tuvieron que registrarte. No solamente abrimos la puerta y permitimos que todos entren de la calle, aunque los queremos a todos, no necesariamente queremos sus puntos de vista acerca de cómo debería de ser regido el sínodo del área de Minneapolis. Queremos que sea de los miembros, que es a quienes ustedes están representando. Así que bueno, después de decir esto, ¿cuáles son algunas de las reglas? Como saben, hay muchas reglas acerca de cómo pueden hablar y cuándo pueden hablar. Algunas de estas están en las reglas Roberts y otras en la agenda que van a recibir en la asamblea. No van a simplemente llegar en cualquier momento, incluyendo en medio del servicio de la iglesia. Van a poder llegar al micrófono y decir: yo hago una moción, yo propongo que cantemos 5 canciones más. Sería una excelente idea, pero no les estamos pidiendo su opinión en ese tipo de cosas. Así que cuando estemos usando las reglas Roberts, van a poder darse cuenta, según la agenda, que ahora estamos en una sesión donde vamos a tomar acción en ciertos temas. ¿Y cuáles son las cosas donde vamos a tomar una acción? Hay un comité en la estructura de la organización. Tenemos este comité que ya recibió de los miembros del sínodo cuáles son las resoluciones o acciones de las que quieren hablar en la asamblea, y estas ya se revisaron con los que las hicieron. Se ha pedido que se aclare algo si algo no estaba muy claro o fácil de entender, y también han habido conversaciones de ida y vuelta en si es esto lo que realmente quisiste decir, porque parece que no es consistente con aquello. Y la razón por la que el comité hace eso por parte de ustedes antes de la asamblea es para que cuando te piden que votes con respecto a algo o expreses tu opinión de algo, el material escrito que van a tener acerca de eso quede muy claro, para que ustedes realmente sepan lo que la gente quiere que ustedes piensen o en qué piensen, lo que les va a permitir expresar mejor su opinión, de si esto es una buena o mala idea, algo que la gente no pensó, o hay algo que ustedes realmente quieren compartir con los otros miembros acerca de cuáles son sus puntos de vista. Así que ese trabajo ya se hizo, y esas resoluciones, cuando estén ante ustedes en la agenda, ustedes entonces tendrán la oportunidad de sopesarlas y decir lo que piensan al respecto, y entonces tendrán la oportunidad de votar con respecto a ellas si son miembros registrados de la asamblea. Y en el pleno, durante el momento de votar, pueden llamar a su vecino y decirle: mira, me voy a ir 2 horas durante la asamblea, voy a ir a almorzar, así que puedes venir y votar por mí. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué?
¿Por qué no permitimos el votos proxy, una persona, un voto? Porque nuevamente, porque es el proceso democrático con la D minúscula. En eso creemos tienes que estar en el pleno cuando estén pasando las cosas para que puedas expresar tu punto de vista y tener un voto, una persona, un voto. Muy bien. También tenemos muchas reglas que van a ver en el material, que no solamente son las reglas Roberts, sino también son del Sínodo del Área de Minneapolis. ¿Por qué? Porque no vas a debatir estas soluciones por 2 semanas. Todos están ahí por día y medio y hay ciertos plazos asignados para esta parte de la asamblea y dependiendo de cuántas personas asistan, y yo no sé si alguien del sínodo puede decirlo, pero creo que son cientos, ¿verdad? Son 500, menos de 500, no sé. Es mucha gente, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, el sínodo ha adoptado ciertos procedimientos, incluyendo que todos los que hablen se le limita, se le dan únicamente 2 minutos para hablar. Eso parece como muy breve, pero les puedo decir cuando están en el micrófono a veces parece que es un tiempo muy largo. ¿Y por qué es breve? Es breve para que podamos tener tanta gente como sea posible que opinen en los temas. No estamos aquí en el micrófono por 40, 45 minutos, sino queremos los puntos de vista de mucha gente. Significa que si tú quieres hablar de algo, muy bien, queremos que lo hagas, pero piénsalo antes con respecto a lo que quieres hablar para que puedas realmente decirlo en esos 2 minutos. También tenemos una pregunta, una corrección, creo, de Felicia. Ok, perfecto, Felicia. Muy bien, entonces el Consejo del Sínodo votó para quitar ese límite de los 2 minutos. Oh, perfecto. Incluso y mejor, yo tomé eso del borrador de las reglas que el comité de referencia había revisado y eso está perfecto porque puede ser bueno y malo. 2 minutos parece como un poco corto, breve, pero realmente la mayoría de apertura de la gente ante las necesidades de los otros nos permiten autolimitarnos cuando estamos ante un micrófono. Es muy poco común que alguien hable por 25 minutos en ninguno de estos temas que vamos a tratar, así que qué bien que el Consejo haya pensado en esto y haya quitado esa posible regla. Pero hay un seguimiento, dilo. ¿Qué pasa si alguien sigue hablando por muchísimo tiempo? Bueno, entonces hay diferentes reglas y mociones que se pueden hacer para limitar el tiempo de alguien cuando esté al micrófono. Y nuevamente, cuando te enviamos el diagrama, la única razón por la que no lo enviamos ahora es porque queremos, de hecho, reunirnos con ustedes, conocerlos y hablar con ustedes. Si solo queríamos enviar, hubiéramos querido enviar el diagrama, hubiéramos pedido tu correo electrónico o el de ustedes y enviarlo y lo haremos, pero bueno, estos para limitar el debate es cuando eso surge, cuando alguien empieza a hablar y hablar al micrófono y no deja de hablar y puedo decirles que después de haber visto eso en sus organizaciones antes, que lo primero que pasa no es que alguien dice, puedes por favor sentarte, ya no queremos escucharte, eso no sucede. La gente está considerada y amable, quiere escuchar a los otros, mientras nos podamos ajustar a eso dentro de la agenda, pero si alguien se pone a faltar al respeto o está como que hablando de lo mismo, algo que ya se dijo, 15, 20 minutos o 10 minutos, entonces es posible presentar una moción para limitar el debate y lo que realmente significa es pedirle a esa persona que se siente. ¿Por qué? El voto de la mayoría es suficientemente bueno en esto, no lo es. Es necesario que 2/3 de la gente que está en pleno vote. ¿Por qué? Porque es algo significativo, importante cuando le pedimos a alguien que deje de hablar, porque nuestro propósito es que te queremos escuchar. Así que solamente es una situación cuando alguien haría esa moción, pero si lo hacen, está bien. Se hace esa moción y se requiere el voto de 2/3 de la asamblea y si eso se logra, entonces esa persona de hecho normalmente hace que un tema pare, pero puede ser esa persona en particular también. Muy bien, con eso hay material, no hay regla del ponente ni tampoco lo del límite en el micrófono. Ustedes, si están suficientemente interesados para venir a esta capacitación, les diré lo que es una moción, pero básicamente lo que es que yo quiero
que la asamblea haga algo. Los quiero como un organismo que tomen acción, que se pongan al micrófono y hagan algo. Y la manera en cómo lo hacen según las reglas de Robert es que yo digo, propongo que la asamblea haga bla, 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 lo que sea. Y propongo que la asamblea en este momento distribuya galletas de chocolate a todos en la sala. Así que yo estoy presentando una moción acerca de galletas de chocolate. Ahora, si yo hago eso en primer lugar, debí de haber dicho a alguien antes, ¿por qué no van a tener galletas de chocolate solo porque se los digas o solo porque hagas la moción? Pero si tú ya le dijiste a alguien anticipadamente, ya están ahí las galletas y lo quieres hacer, entonces te pones al micrófono en el momento adecuado cuando estamos hablando de este negocio y sabes cómo no estamos ahí escuchando a otros, estamos en una sesión de negocio. Para poder tener galletas de chocolate. Si se hace en silencio y nada pasa, tienen que sentarse y no va a haber galletas de chocolate, porque no hubo alguien que secundara la moción. Alguien tiene que levantar la mano para secundar la moción. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones se tienen que asegurar que cuando alguien pida que se tome acción, no se base en una persona nada más, porque somos parte de una organización. Tú puedes hacer lo que quieras como individuo, pero una organización tiene que contar con alguien que secunde la moción. Y 2 personas en esta sala ya quieren galletas. Eso es suficiente para que la moción se presente en el pleno de la asamblea y se pueda dialogar sobre eso. Podría ser, por ejemplo, que nadie quiere decir nada. Y queremos votar, no queremos tener debate, queremos galletas. Si ese es el caso, alguien puede decir, queremos que voten, no queremos más debates, pero probablemente lo que pasará, y no es usual, lo que va a pasar es que la gente tendrá distintos puntos de vista en cuanto a galletas. Alguien dirá, quiero ir al micrófono, me gustan las galletas de chocolate, pero no creo que este es el momento adecuado. Debemos de hacerlo en 4 horas. Eso lo harían parándose al micrófono y la persona que preside la sesión le llamará a la persona, le dará la palabra. Puede ser al azar se presenta esa persona, dice su opinión y dice, no creo que debamos tomar galletas de chocolate, debemos esperar 4 horas. Pero eso es mi opinión. Y la persona que preside ve el otro micrófono y hay otras 3 personas que se levantan y dicen, ¿tiene una opinión? ¿Cuál es? Yo no puedo tomar gluten, no podemos comer galletas de chocolate, son terribles, no deben estar aquí en esta sala. Hay varios puntos de vista, pasamos de una opinión a otra y nadie quiere hablar de galletas de chocolate. El presidente de la sesión, el que preside la sesión, ve que termina el debate y pide que vote la gente. Si lo quiere hacer antes de que él puede ya. Yo no recomendaría que se llame a un voto y se recorten las opiniones. Tiene uno que permitir que las personas compartan sus opiniones. Vamos a tener una opinión, dirá el señor, sobre las galletas de chocolate. Todos los que estén a favor para tomar un descanso de 20 minutos y comerlas, digan sí, levanten la mano, los cuentan. Los que estén en contra de eso, levanten la mano, se cuentan. Alguien pierde, alguien gana, y sea que tomemos chocolate, galletas de chocolate o no. Eso es lo más simple y espero que así pase. Y si alguien, por ejemplo, se prepara para esto, traerá galletas que no tengan gluten. Si alguien se levanta y hace una moción, presenta una moción, que quiero que tomemos un descanso para comer galletas de chocolate, y alguien dice, segundo esta moción, ya está en el pleno, hablamos de eso. Y lo siguiente es que alguien se reconozca en el siguiente micrófono. Yo pido que se enmiende la moción. Eso es diferente que simplemente dar una opinión sobre las galletas. Es decir, no votemos
sobre eso, votemos sobre lo que voy a decir. Mi moción es que debemos enmendar esta moción de galletas de chocolate y hacerla con un pastel de 7 capas de chocolate. Voto por enmendar esa moción para no hablar de galletas de chocolate. Vamos a hablar sobre pastel de 7 capas. ¿Hay alguien que secunde? Si no hay alguien que secunde, me tengo que ir a sentar porque a nadie le importa eso. Entonces, si trato de enmendar y no hay una persona que secunde, la enmienda no llega más allá. Pero no hemos acabado, porque nuestra moción de galletas de chocolate todavía está en el pleno de la Asamblea y la tenemos que debatir. Si la enmienda recibe alguien que secunde, avanza y quita las galletas hacia un lado y el debate se hace sobre el pastel de 7 capas, si vamos a tener pastel en lugar de galletas. Oiremos una opinión de una persona, de la otra persona, tantas veces como quieran dialogar y luego tendremos un voto. ¿Y cuál es el voto? El voto no es si debemos adoptar la enmienda. Si la enmienda pasa, entonces, y todos dicen, sí, todos queremos pastel. Pero eso fue una enmienda, no fue una moción separada o individual. Ahora todos votamos para enmendar lo que hay en el pleno y debemos de tomar el descanso de 20 minutos y comer nuestro pastel. Entonces votamos. Como es un ejemplo muy chistoso, yo no uso eso para no hablar seriamente sobre el trabajo que estamos haciendo. Lo uso porque es simple, no importa qué tan importante sea el tema de lo que estemos hablando, de una resolución que tenga que ver con la organización, con la estructura del sínodo. En algún momento podemos pensar en quién debe ser el obispo o quién es y si va a postularse o no se va a postular el obispo. Son cosas importantes, más importantes que las galletas del pastel, pero el proceso es el mismo y ese es el punto. Las reglas de Roberts se tratan del proceso. Usted se para, hace una moción, usted pide al cuerpo de la asamblea tomar una acción. Otra persona, por lo menos inmediatamente, debe decir, yo secundo eso. Y esto quiere decir que está de acuerdo con esa. Y entonces el cuerpo de la asamblea tiene una discusión de manera organizada. Reconocemos al de un micrófono, al de otro micrófono, hasta que nadie quiera hablar más, pedimos el voto. Y dependiendo del voto, alguien ganará o perderá. Esa es la acción del cuerpo de la asamblea. Digamos que es algo serio. Por ejemplo, yo pido que el sínodo de Minneapolis se una con el de Saint Paul. Eso sería un cambio de organización bastante significativo, enorme, y si esa moción llega y alguien la secunda y ahí hay un debate, si esa moción pasa, esa es la acción del cuerpo de la asamblea. El cuerpo de la asamblea ha decidido eso, aunque no hayan llegado ahí pensando en que eso iba a pasar. Por eso son importantes esas reglas, porque dependiendo de lo que uno quiera lograr, es el momento de pararse, de seguir las reglas. ¿Por qué? Porque están desarrolladas para que se abra a la discusión a distintos puntos de vista de una manera democrática y puedan así operar los miembros de la asamblea de acuerdo a ciertas reglas. Si la gente decide que no es lo que quieren hacer, entonces no se hará así, pero así es como se toman las decisiones en organizaciones y lo hemos hecho ya durante 50 años o más. ¿Y qué preguntas puedo contestar para que sientan más confianza y así puedan compartir con sus compañeros y puedan explicar sus opiniones de manera que
ustedes sientan que han hecho el trabajo que pensaban que venían a hacer aquí. El silencio no es una buena respuesta. Hay una pregunta en el chat. Si ya tenemos una orden del día, ¿qué tan lejos nos podemos apartar de esos temas? Felicia nos puede explicar un poco sobre esto en cuanto al nivel de la política, dependiendo de las conversaciones que hayan tenido en el Consejo. Yo no soy miembro del Consejo. Puedo hablar de la estructura, pero la organización puede contestar esta pregunta de muchas maneras. ¿Han hablado de eso, Felicia? Brevemente, no muy profundamente, no a fondo. Obviamente la gente puede sacar a relucir cosas en el pleno de la asamblea. Quizás a veces vengan sin esperar mucho, que no sea algo que no sea muy controvertido, que no haya cosas muy controvertidas, que sepamos. Y en todas las organizaciones, quizás los organizados a veces no saben qué cosas están controvertidas en la comunidad. Hay varios procesos para hablar de temas que en general no se esperaban. Es más difícil porque el punto de la organización es tratar de hacer cosas de una manera que se pueda compartir con todos los miembros en el pleno. Y si no estuviera en la orden del día, la gente quizás piense que tienen que leer algo antes o leer algo o discutir algo con un grupo afín para tener oportunidad de presentar algo. Por eso en Minneapolis se pregunta en las reglas generales si alguna resolución va a llegar al pleno de la Asamblea, tienen que ir al comité de reglas para que los miembros del Senado puedan asegurarse de que tiene un lenguaje claro y congruente. Y también una regla en el sínodo, y Felicia puede decirnos si esto ha cambiado, que si hay una resolución y una acción potencial que va a llegar a la Asamblea, requiere que se pague dinero, que se gaste dinero, necesita identificarse la fuente de ese dinero, de dónde va a venir cuando se presente al pleno de la Asamblea. Si se le pide que haga algo y no sabía uno, no estaba preparado para decir eso, eso es una manera fácil de que el presidente o el presidente de la Asamblea diga que no se cumplen los requisitos, porque los requisitos es que se identifique primero de dónde vienen los fondos. Eso es lo que piensa durante la preparación. Si se identificaron para que no se interrumpa el proceso. ¿Es así, Felicia? No recuerdo cuándo esa regla se instituyó, pero absolutamente es cierto. Se necesita saber de dónde vienen los fondos, especialmente ahora, dado la situación un poco tenue de financiera. Eso sería útil. También las resoluciones llegaron a nosotros a través de las asambleas en conferencia. Hay una fecha límite para eso, para ese trabajo, del trabajo que estaba hablando Tammy, trabajando con los autores de las propuestas para que haya claridad. Están trabajando para poder determinar esas cosas. Veamos si hay alguna pregunta. Voy a tomar, dice la pregunta, si hay un límite de 2 minutos, ¿cómo puede hacer una moción a alguien para que se limite el debate? Vamos a explicar con una respuesta técnica, pero antes de las reglas de Robert, tienen que hacer cosas primero. Si alguien habla y habla, como persona que tiene compasión, va a escuchar tanto tiempo
como sea necesario si es algo productivo. Después de eso, en general, puede uno usar el micrófono para iniciar el debate. Cuando se hace eso, la persona que está hablando, si no está anticipando eso, dependiendo del tema, si es un tema personal, algo que estén alteradas, van a obtener una reacción humana, alguien se va a ofender. Eso no quiere decir que no lo hagamos, porque quizás 500 personas en la sala se ofendan cuando se vote eso, si el tema no es un tema que la Asamblea tenía pensado presentar. Hay ciertas cosas que pueden hacerse para limitar la moción pensando, ¿quién está hablando? ¿Quién conoce a esa persona? ¿Hay alguna otra persona que podría hacerlo de una manera suave? Un amigo, un colega, alguien que confíen, que le diga a esa persona con señas, con la mano esta es su responsabilidad. Absolutamente no. No estamos hablando de una convención de gente de ventas de IBM, no intento ofender a nadie, pero estamos hablando de la iglesia. Y como iglesia, cuando nos reunimos, tenemos absolutamente el derecho de tomar acciones y si necesitamos tomar acción, tenemos que pensar en eso del lado compasivo. ¿Qué podemos hacer para obtener los resultados que la Asamblea necesita sin tener que crear un conflicto? Especialmente si ha habido cambios en nuestro mundo y la gente está acostumbrada a oír la palabra conflicto ahora. Pero si no pueden pensar en algo que hacer, si piensan que es muy obvio y que la persona no va a parar de hablar hasta que se tomen acción, entonces se para uno en el micrófono, pide uno que lo reconozca el presidente de la asamblea y hace una moción para que pare de hablar esa persona. Es algo, y decir, algo de eso pasa, pero no pasa en todas las organizaciones, y pasa con poca frecuencia. Tiene uno que tener 2/3 partes del voto. Tienen que pensar en eso antes de ir al micrófono, quizás caminar por las mesas para avisar a la gente, pienso hacer esto, me apoyan, sí o no. No hay nada malo con eso. Es algo eficiente y es buen uso del tiempo. Y después de hacer eso, es menos probabilidad de que falle, porque a veces quizás pasen del 50%, pero no lleguen a las 2/3 partes que necesitan. Y se han adoptado reglas de Roberts en Minneapolis cuando se necesitan 2/3 partes. Yo les aplaudo si ustedes se responsabilizan de tomar esas acciones, porque es por el bien de la organización, pero háganlo de una manera que las acciones tengan éxito, no lo hagan por su cuenta, hablen con otras personas para que esas personas entiendan cuál es la intención y les ayuden a votar. En general se llama para votas y en general dice para un voto la mayoría decide si se procede o no. A veces se hace esto cuando por una de dos razones. No hay suficiente información para llegar al final de la discusión. Cuando necesita alguien verificar algo, por ejemplo, si algo requiere fondos y nadie sabe si hay fondos y no están dispuestos a decir que no hay porque no sabían, porque no sabían lo que iba a pasar, algo tiene que hacerse un trabajo y puede haber una moción presentada cuando las cosas se presentan en la asamblea. No significa que tienen que esperar para la siguiente asamblea. Cuando algo se pone en una pausa, se para, pasa a la orden del día del consejo y el consejo hace ese debate, tendrá esa conversación y discutirá qué hacer con esa propuesta que no se ha discutido en la asamblea. Y lo hacen cada mes, ¿correcto? Se reúne
cada 60 días y pueden tener una respuesta. Esa es una de las razones por las que necesitamos más información a veces. Los asuntos se dejan en pendientes y no tienen que votar que no, pero quedan pendientes para siempre. Y no quedan pendientes para siempre. Los trata el Consejo y quizás se adopte una resolución para presentar a la Asamblea. Los documentos que tenemos del área de Minneapolis están en la página web. Gracias. Y ahora es el momento de familiarizarse con las resoluciones. Y si tienen preguntas, pueden pensar en las preguntas que quieren hacer. En este momento hay 3 en el sitio web, así que los que llegaron por las conferencias y las soluciones de presupuestos. Entonces, las únicas con las que se lidió fue las que llegaron a través de conferencias que fueron que la asamblea, por ejemplo, importante, la asamblea tiene que tomar alguna acción con respecto a esto, no era acerca de lo que debería de ser el presupuesto. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no, voy a decir lo que a todos los que participan en Zoom les gusta escuchar. Les voy a dar el resto de su tiempo. Tenemos 2 documentos para ustedes. Uno es como un diagrama visual de cómo encajan todas las mociones diferentes. Felicia tiene el documento y yo no sé, Emily, si tú lo tienes, pero alguien lo tenía y lo mandaremos a todos los participantes. Y hay también una diagrama de una página de las mociones. No necesita, por ejemplo, si se requiere que se segunde, el voto de la mayoría 2/3 o qué hace. Si ustedes imprimen estas 2 cosas es todo lo que van a necesitar porque nuevamente no somos el equipo de ventas de IBM, somos la Asamblea General del Sínodo de Minneapolis, así que la gente se va a ir con gracia en cuanto a tratar de asegurarse de que todos tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista y de escuchar con atención los puntos de vista de otros y de tomar sus propias decisiones acerca de qué es lo mejor para su sínodo y pues votar con conciencia en ese sentido. Ok, el diagrama ya está en el sitio web del sínodo, perfecto. Y otra, Felicia, lo que tú tenías sí ya está ahí, no lo sé, está bien. Ok. También voy a poner en el chat, en cuanto lo cambie para todos aquí. Este es mi nombre. Y este es mi número de teléfono celular y con mucho gusto voy a recibir sus llamadas, mensajes de texto y contestaré las preguntas que no tuvieron hoy, pero probablemente tengan. Cuando les cueste trabajo dormir y se despierten a las 2 de la mañana y se pregunten, ¿de qué hablaba acerca de las emociones para enmendar y pasteles y todo? Es lo que necesito saber. Probablemente no, pero si les pasa, siéntanse con la libertad de comunicarse conmigo y yo con mucho gusto hablaré con ustedes para que, por ejemplo, se sientan cómodos de llegar al micrófono y den su punto de vista y hablen de temas, y compartan con las personas. ¿Esto tiene alguna cosa para cerrar, Felicia? Un par de cosas. Una, realmente agradezco que digas, señores, que voten de acuerdo con su conciencia y que también son miembros con derecho a voto, no delegados. Entonces, se te eligió en la reunión anual o como lo haya hecho tu congregación y votan. No es que sea cabildeo para
por tu congregación para que votes de determinada manera, sino según lo que te dicte tu conciencia. Entonces, que nos queda claro eso y llamarlos miembros con derecho a voto y no delegados. Y la otra cosa es que creo que sería más claro para ti, las reglas van a ser más claras para ustedes una vez que reciban su paquete con información, porque van a recibir ahí las tarjetas roja y blanca y verde, creo que es blanca. Si quieren, por ejemplo, ir al micrófono y hacer una pregunta, traerán la tarjeta blanca y así le están diciendo a la asamblea que no es que están en contra o a favor de una moción, sino que tienen una pregunta. Va a quedar más claro cuando todos estemos sentados en la sala juntos, y todo eso se explica creo que en el boletín, no sé, no creo que sea el boletín, sino en esto de la asamblea, en el boletín de la asamblea, ¿ok? Muy bien. Entonces los veo en la asamblea, vengan y por favor nuevamente galletas sin gluten.